tenemos al señor, al capitán del barco, Javier, no sé, yo diría cuenta kilómetros Milei. ¿Cómo te va, Javier? ¿Qué tal, Gustavo, querido? Un placer enorme hablar contigo. ¿Estás con Pablo también? Sí, Estamos sí, acá acá con estamos, Pablo, acá estamos. sí. ¿Cómo andás? Abrazo ¿A dónde gigante, Pablo, andás? querido. La casa está en orden. Hoy llegué a mi casa. Qué bueno. Pero tenés que hacer el cuenta kilómetros del Tour de la Libertad, Javier. Te lo vengo pidiendo. Yo creo que estás en los 100.000, pero caminando. No sé, pero tengo unos cuantos encima, por decirlo de alguna manera. Sin lugar a dudas. Así es que bueno, nada. Y es más, ahora estamos planeando, me contactaron para llevar el Tour de la Libertad a Colombia. Qué bueno, buenísimo. Ahora se puede entrar en Colombia. ¿No? Y ahí te haces un cruce, andás a Venezuela. Andás en quilombo a Venezuela, Javo. No puedo entrar yo a Venezuela. ¿No podés, en serio? Porque han intentado llevarme y estoy en una suerte de lista negra. Como si llegás a ir posta, vamos, yo compro los pochoclos. Yo sabes que la quiero ver en vivo. No, bueno, pero digamos, voy a terminar preso. ¿Sí? Claro, no lo pongamos en riesgo. No. Qué grande. Bueno, qué lindo sería Colombia. Te vi ahí junto a Diego en Bahía Blanca, ¿no? Anoche estuvimos en Bahía Blanca, la noche anterior estuve en Córdoba y unos días antes estuve en Paraguay. Miércoles. Paraguay fue impresionante, lo comenté, impresionante. Sí, la Javo, verdad que todos quedamos muy sorprendidos con lo que pasó en Paraguay. Qué bueno, qué alegría. Y Paraguay, he visto un gráfico de Diego que decía que en el 2040, si seguimos creciendo nosotros como crecemos, y Paraguay como crece, nos pasa Paraguay. Y 2040 no es tan lejos, ¿eh? Son 4 mundiales, 5 mundiales. No, por eso, o sea, y en realidad, digamos, con las cosas que hace Argentina, hasta podría ser más rápido. Podría ser más rápido, ¿no? Sí, bueno, ahí ya me la dejaste picando. ¿Tenés una idea qué pasa si gana uno o si gana otro? Sí. ¿Se puede saber eso? De hecho, hoy por ejemplo, dio la confirmación Mauricio Macri que continúa Duhovne, con lo cual vamos a seguir con el programa de ajuste fiscal a velocidad de tortuga embarazada, y eso significa que en algún momento nos vamos a quedar sin financiamiento y la piña va a ser inexorable. Pensá que todas las mejoras que estás viendo hoy en las cuentas públicas obedecen a una cuestión absolutamente transitoria, que es como la política fiscal está indexada pero con rezagos. Entonces, claro, cuando vos aceleraste la inflación, se crea una licuación transitoria. Y con esa licuación transitoria están pensando llegar a un superávit primario nulo. Pero si vos eliminas el efecto ese, digamos que después se te revierte al otro año, en realidad el resultado primario es negativo en 1,5 puntos. Y Argentina sí. Qué bien que ponés la palabra transitorio, porque yo hasta ahora venía escuchando que la licuación era funcional al gobierno, lo cual es criminal, ¿no? Pero como que licuaba, no, es transitoria. Después por el rezago, necesariamente vuelve a subir el gasto. Claro, exactamente. Con lo cual, o sea, cuando todo el efecto quede neutralizado, digamos, el resultado primario va a ser negativo en 1,5 puntos del PBI. Al mismo tiempo, Argentina, para alcanzar la condición de solvencia intertemporal, necesita un superávit primario de 3,5 puntos, o sea, con lo cual estamos a 5 puntos. Y la verdad es que no hay lugar para subas de impuestos y a esta gente no se le cae una idea en materia de ajustar el gasto, ¿no? Es decir, aun cuando Argentina tiene un problema de ineficiencia técnica del gasto público, 7 puntos del PBI, 5 puntos de esos 7 son choreo, con lo cual verdaderamente, y la verdad es que te diga que sigue Duhovne, es que sigue Marcos Peña, o sea que sigue, digamos, es que también lo confirmaron este desastre. Hoy Bonelli en Clarín decía que confirmaron a Marcos Peña también. Bueno, no sé si explícitamente lo dijo Macri, pero... No, bueno, esa es la peor noticia que te pueden dar, o sea, no, vos seguís con un tipo que prefiere cortarse un brazo antes que bajar el gasto público. Entonces, ¿Y no contrasta esto con yo te hago de abogado del diablo, con la promesa de Macri de hacer lo mismo pero más rápido? No, yo no le creo a Macri, porque recordá que cuando fue las elecciones de medio término, el oficialismo pidió el voto para avanzar las reformas estructurales y sacó 42% de los votos, hizo una excelente elección para hacer una elección de medio término. Sí. ¿Y qué fue lo primero que hizo Marcos Peña?
avanzó sobre la independencia del Banco Central. Sí. Y la antirreforma generando el desastre. ¿Cómo? Y la antirreforma fiscal. Por eso mismo, entonces, y terminamos en el Fondo Monetario Internacional, o sea, con lo cual, digamos, si el oficialismo llega a ganar la elección frente a una macroeconomía que está en tan mal estado, la realidad es que vos lo que ves es que a Marcos Peña se va a volver una persona de hierro ahí adentro y bueno, ya sabemos lo que implica que el país esté guiado por Marcos Peña, o sea, con lo cual te diría que el oficialismo acaba de afirmar que si gana va a un default, o sea, va a una crisis porque no va a hacer los ajustes pertinentes. Ese es no lo hizo antes, ¿por qué lo va a hacer ahora? ¿Me comprendés? Y yo te diría, como abogado del diablo, porque es el último mandato de Macri y no va a quedar como el que explotó todo, digo. ¿Y por qué no lo hizo en este? Y yo qué sé, pues son unos digo, porque si no lo hace, porque va a generar un buen resultado, ¿por qué no lo hizo durante este? Que le resultaba más fácil ganar la elección. Eso, aparte, escúchame, por el próximo periodo, el candidato es Marcos Peña. Sí. Con lo cual menos ajuste vas a tener. Así que eso por un lado. Por el otro lado, en cuanto a lo que tiene que ver en el caso de la fórmula de los Fernández, también las noticias son muy, muy malas. Porque claramente Cristina no está hablando, y eso era parte, de la estrategia electoral, eso, y por eso está segunda en la fórmula. Pero, bueno, nosotros habíamos anticipado que si ganan los Fernández, o sea, lo primero que van a hacer, tenga el poder Alberto, lo tenga Cristina, van a hacer peronismo clásico. Y todas las declaraciones que tuvo Alberto Fernández en esta semana fueron en línea a hacer peronismo clásico, ponerle plata en el bolsillo a la gente, recomponer las remuneraciones de los jubilados, sí, las propias referencias de Kicillof. Lo de Kicillof en Intratable fue una vergüenza, dio vergüenza ajena. Yo anoté 4 hojas de errores conceptuales groseros y qué sé yo, hay algunos que son más irritantes que otros, ¿no? O sea, por ejemplo, el de cuando dice, bueno, pero en otros países para que vos puedas comprar $1 te tenés que dar hasta una muestra del ADN. O sea, el pibe, esa frase, lo que muestra es que siente un desprecio por la libertad tremenda, ¿no? Porque el primer punto es, si yo me gané mi plata honestamente, ¿cuál es el problema en que yo la gaste en lo que a mí se me dé la gana? Sí. ¿Quién es él para prohibir o permitir qué bienes puedo comprar o cuáles no? Sí, con lo cual ya ahí te está dejando claro que él piensa en términos de cepo. Piensa en términos que la gente es estúpida. Claro. Es el desprecio, o sea, y si quiere comprar $1 y no te guste, ¿qué carajo te importa? Claro, y después eso está también asociado, sí, o sea, primero el desprecio por lo que son los valores de la libertad. Y segundo, la ignorancia que, digamos, o sea, hay en muchos economistas que surgen de la Universidad de Buenos Aires y de sus satélites, que no entienden la lógica del tipo de cambio flexible. Se la pasan hablando de la fuga de capitales. Ahora, el punto es el siguiente: durante los primeros años del macrismo, o sea, los primeros 2 años y medio, hubo un cambio flexible. Cuando vos tenés tipo de cambio flexible y te ingresan capitales, así como te ingresas, se te van. Porque es por la definición de tipo de cambio flexible, ¿no? Si no, vos tendrías tipo de cambio fijo y entonces se te incrementan las reservas. Sí. El punto es, entonces, los dólares que entraban del endeudamiento, así como los entraban, se iban por el otro lado. En realidad, ¿qué era lo que hacía Sturzenegger? Para que no le cambie. Fíjate que hizo algunas cosas, por ejemplo, que se le criticaron mucho, que vos tenías, ahora, antes liquidabas las divisas al mes, por decir algo. ¿Qué es lo que hizo Sturzenegger? Dejó que las liquiden afuera. Y bien que lo hizo, porque vos te imaginás que si además de todos los dólares que te entraban del endeudamiento, te ingresaban los dólares de las exportaciones. O sea, $1 de 10 pesos. Bien, exacto. Ese es el punto. Entonces, ni siquiera entienden que la fuga de capitales, ¿sí?, es un resultado normal del modelo de tipo de cambio flexible. Es una de las cosas tremendas.
Otra cosa que también resulta verdaderamente complicada para esta familia de economistas que entran en ya, digo, perdóname el término, pero son subnormales directamente, ¿no? Porque fíjate esto, suponete que vos vas a tener previsión perfecta, la política monetaria va a ser cumplida con una tasa de crecimiento del 50%, la economía no va a crecer, con lo cual vas a tener una inflación del 50%. Si vos tenés al inicio el periodo de 10.000 pesos, el poder de compra de esos 10.000 pesos cae a 6.700, perdés un 33%. Sí. Entonces, ¿qué haces? Vos compras dólares. Al comprar dólares, esos 10.000 pesos se van a convertir en 15.000, con lo cual tu poder de compra se mantiene constante en 10.000. ¿Sí? Por lo tanto, o sea, vos lo que está reflejando esa compra de dólares que va a figurar en la balanza de pago como una fuga, es que vos te estás protegiendo de los políticos chorros. Claro. Entonces, cualquier político que quiere imponer un cepo, es decir, que no te quiere dejar elegir la moneda, en el fondo lo que está haciendo es querer robarte con el impuesto inflacionario. O sea, un economista que propone eso es cómplice de los políticos chorros. Exactamente. Déjame decirte una cosa, porque también hay un tema conceptual, ¿no? No hay fuga sin jaula. O sea, claro. Los pajaritos se fugan de la jaula, no del bosque. Es una boludez decir que el pajarito se fugó de un árbol. Claro. Pues, o sea, acá es lo mismo. Si hablas de fuga es porque estás pensando en enjaularlo. Es una cosa obvia. Y si lo querés enjaular, pues te lo querés morfar. Otra cosa obvia, ¿no? O sea, en los corrales metemos las vacas antes de la faena, no las metemos para mirarla. Es así. Claro. Y es lo que está diciendo vos. O sea, todo el tiempo están pensando en cercar capitales para comérselos, para licuar. Claro, exacto. Entonces, en el fondo, lo que vos tenés es que los tipos quieren evitar que vos te protejas de la estafa del llamado impuesto inflacionario. O sea, ese es el otro punto, ¿no? O sea que, en el fondo, se declaró cómplice de los políticos chorros y enemigo del pueblo que cuando ahorra dólares, porque entiende lo que es la historia argentina. Esa es una de las cosas que a mí me llamó la atención. Otra cosa que a mí me llamó la atención, y que para mal, ¿no?, por parte de las declaraciones que hizo Kicillof, es cuando habla de las tarifas. Dice, no, hay que desdolarizar las tarifas. Entonces dice, hay que desdolarizar las tarifas. Muy interesante. Pero, digo, yo comprendo la lógica, o sea, y la verdad es que, digamos, lo que tiene que hacer el contrato es cumplir la ecuación económica financiera del contrato. Entonces dice, bueno, ¿y qué va a hacer con los precios? ¿Lo va a bajar la mitad? ¿Viste que había dicho en algún momento que había... Dice, no, hay que poner un precio justo. Entonces, digo, pero él no menciona la ecuación económica financiera del contrato, con lo cual, digo, no queda claro a qué llama un precio justo. Sí. Pero lo peor viene después, porque él después de eso dice, no, bueno, pero en realidad, y ahí es cuando se le salta, digamos, aparece el verdadero Kicillof, o sea, no el impostado para una nota tratando de hacer campaña y quedar bien, le salta la térmica, se le salta la chaveta y dice, no, pero sí, la verdad que estas empresas acá están ganando un montón de plata. Vos sabés que, claro, ya está, entonces él ya tiene un juicio de valor, o sea que para él los precios son altos, ¿me comprendés? O sea, entonces, fíjate... En tal caso está mal que sean altos, ¿no? O sea... Claro, entonces, fíjate qué interesante esto, porque él dejó un desvío en tarifas de 15-1. Sí, para el kirchnerismo, ¿no? O sea, el kirchnerismo. Ahora, es interesante esto porque con la inflación que corrió, solamente, digamos, las tarifas ajustaron un 3.000%. Ahora, si hubieran las tarifas seguido la inflación, ¿sí?, deberían haber subido 4.600%. ¿Me comprendes lo que te digo? Entonces, digo, ni siquiera tiene un concepto de alto o bajo mirando la tasa de inflación. O sea, es un caso grosero de ilusión nominal. Aparte, te hago una pregunta. Esa mentalidad, gobernando en un puesto de economía, es grave. En un puesto ejecutivo, como se postula, es 10 veces más grave. Claro. O sea, porque él va a ser un gobernador. Exacto. Y que va a sacar el dedo por la ventana y decir, che, está alta la tarifa. No claro, exacto. Entonces, sí, aparte, qué interesante. Él va como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, una provincia que él hizo mierda
para apretarle las bolas a Scioli al límite. Digo, recordar lo que pasó en un momento cuando Scioli no tenía para pagar los aguinaldos. Sí. Aparte, es decir, a Scioli no le dicen felpudo por mala onda, porque el tipo tuvo que arrastrarse en cada pedido de guita, ¿no? Obvio, por eso, y si no lo hacía le estallaba la provincia. Entonces, digo, no estoy justificando a Scioli, estoy mostrando, digo, la realidad, y este tipo fue cómplice de hacer pelota a la provincia de Buenos Aires y ahora la va a salvar. Después, otra cosa más que también me resultó muy interesante de lo que es Kicillof como concepto, porque a ver, digo, él habla de la política crediticia, o sea, y si eso tiene que ver con el Banco Central, que él va a agarrar el Banco Provincia y va a hacer lo que se le canta, y la pregunta es, ok, ¿vas a dar créditos a tasa subsidiada? ¿Y qué vas a hacer con los depositantes? ¿Con qué le vas a pagar? Sí. O sea, con lo cual, digo, lo va a terminar quebrando, o sea, va a terminar haciendo las mismas pelotudeces que hace Gonzalo de Fraga en el Banco Nación. Digo, que técnicamente no le dan los indicadores al Banco Nación. O sea, el Banco Nación tendría que estar intervenido en este momento. Sí. Bueno, le dan las métricas. Algo escuché al respecto. Bueno, yo lo anticipé hace más de 6 meses. Cuando lo dije, es más, estuvo a punto de renunciar González Fraga y no lo dejaron renunciar. ¿Y eso por qué? Porque estuvo regalando crédito. ¿Qué pasó con el Banco Nación? Claro, porque durante el 2017... ¿te acordás que Sturzenegger tenía una meta de inflación del 17% en el techo? Y una de las cosas que le pasó fue que González Fraga, desde el Banco Nación, para dar créditos y ganar la elección del 2017, desestabilizó Levax por el equivalente de 13% de la base monetaria. Con los lags que llegaba la política monetaria en inflation targeting, y desde que la empezó a implementar te da una cosa así como entre 7 y 8 puntos de inflación. Es decir, que si vos eso se lo relestás a los 25 que hubo, si no fuera por la acción de González Fraga a pedido de Marcos Peña, Sturzenegger hubiera cumplido con la meta. Entonces, y ahora ves la consecuencia en que el Banco Nación está destrozado. ¿Por qué? Porque vos pasabas por la puerta del Banco Nación y te tiraban un crédito UVA por la cabeza con tasa cero. O sea, era solo inflación. O sea, una irresponsabilidad. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer Kicillof? Es lo mismo. O ni que hablar, digamos, cuando él considera que el multiplicador keynesiano en realidad se tendría que llamar peronismo. Bueno, pero es que él lo dice en una nota que le hace de Dolina, ¿sí? O, por ejemplo, mirá qué interesante, vos te acordás que cuando yo empecé en Twitter le hacé un desafío a los a todos los pelotudos que dicen que la inflación no es un fenómeno monetario, que les propuse que me demostraran que existía inflación en una economía de trueque. Y no te desafiaron con eso, ¿no? No apareció nadie. Nunca nadie pudo... Bueno, aparecieron un par de sociólogos pelotudos diciendo que en realidad eso no es un desafío porque las economías de trueque no existen. O sea, viste, Dios, o sea... Lo cual no es cierto tampoco, ¿eh? Pues, adentro de una cárcel, ojo. La quiero ver. Exacto, sí. Exacto. Pero digo, al margen de eso, claro, porque hacen las transacciones en cigarrillos. Sí, por eso, digo. O en pulsos telefónicos. Sí, exacto. Entonces, es interesante porque fue Axel a dar una conferencia y dijo que la inflación no era un fenómeno monetario, que era un fenómeno multicausal y que no tenía nada que ver con la emisión de dinero. Entonces, a la salida lo intercepta un periodista y dice Axel, dice, dado que lo que vos acabas de decir que la inflación no es un fenómeno monetario, le dice, ¿puede haber inflación en una economía de trueque? No. Entonces Axel ahí se queda duro, dice, qué lindo, una pregunta teórica. Le dice, no hay inflación en una economía de trueque. Y entonces, ¿cómo entonces que no es un fenómeno monetario? Le dice, no, es que no es un fenómeno monetario, lo que pasa es que
o sea, le dijo, no tiene que ver con el dinero, pero no lo causa el dinero. está emparentado. Aparte, claro, lo que es increíble, vos esos tipos decís, che, si no es un fenómeno monetario, ok, duplica la base. Yo te digo, claro. A mí dame un cacho de esa duplicación, me resuelve un montón de problemas. ¿Por qué no se animan a duplicar la base monetaria mañana? Claro, exacto. Así que... O sea, ese es otra de las cosas garrafales de Kicillof. Después tenés a Álvarez Agis, que te lo venden como el sofisticado del grupo, y es una bestia. El otro día declaró en Estados Unidos, y lo levantó el cronista comercial, que él dijo que iba a controlar la inflación, que él iba a bajar la inflación controlando la distribución del ingreso. Bueno. O sea que vos, para controlar la distribución del ingreso, vos tenés que controlar el precio de todos los factores, ¿sí? Y la productividad de los factores. Sí. Y para controlar además el precio de los factores, vos tenés que controlar, ¿sí?, el precio del bien vinculado a ese factor, en el uso, ¿no? O sea, entonces vos decís, che, pero pará, vos que me estás diciendo que vas a controlar el precio de todos los factores de la economía y de todos los precios de la economía. Entonces vos decís, pará. Y además la productividad de todos los factores en cada uno de los sectores de la economía. Vos decís, pará, che, esto ni siquiera se animaron los de la Unión Soviética. No, esto. porque no tenían Excel. Claro, ahora, claro. No tenían a Agis. Claro. Ahora con el Excel se puede, ya lo dijo Axel hace... Sí, esa es genial. Cuando Axel dice que la Unión Soviética falló porque no tenían el Excel, hay que ser muy pelotudo, ¿no? Porque, o sea, tenían junto a los Estados Unidos los mejores matemáticos del mundo y no van a poder invertir en matriz. Hay que ser cuasi estúpido para decir algo así. Sí, aparte hay que burlarse de los 30 millones de muertos que causaron los rusos, ¿no? O más, me quedo corto. O más, porque esos son los que murieron en invierno. Claro. O sea, en los 3 primeros inviernos se murieron 30 millones de seres humanos con la pelotudez esa del comunismo. Claro. ¿No? Tenés que sumar todos los que mataron cuando lo impusieron. Vos sabés que es muy gracioso. Hay un debate que hizo la Fundación Free, que estaba de un lado Axel Kaiser y 2 personas más, y del otro lado había 3 zurdos, y hubo uno de los zurdos de mierda que estaba ahí, uno pelado, que vos sabés que dijo que en realidad culpó a las muertes de la revolución bolchevique el capitalismo, porque dice que si la gente no se hubiera abrazado a querer seguir el capitalismo, nadie las hubiera matado, así que era culpa del capitalismo. Claro que la culpa de la libertad, entonces, claro. Qué boludos que querían ser libres, hijos de puta. Claro, sí, claro, exacto, ese es el argumento. Tremendo. No me dejaste opción de hacerte elegir por la muerte. ¿Cómo que querés ser feliz? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué ideas que tenés? Claro, ¿cómo vos pretendías seguir siendo libre, viste? Claro, entonces digo, o sea, la culpa es tuya que querías seguir siendo libre. Pero, entonces fíjate esto, que Álvarez aquí dice que una vez que logra eso, entonces va a ser que la inflación el primer año sea 35, después 30, así sucesivamente, ¿no? Entonces la pregunta es, che, pero si vos podés hacer esto, sos un hijo de puta. Porque si verdaderamente podés hacer esto, hacer la inflación cero, si total, digamos, que es lo mismo. Sí. ¿Para qué no vas a seguir la balista? Hacerlo de un plumazo. Claro, si total, digo, entonces eso te muestra, digo, que estos pibes tienen un quilombo en la cabeza de que no entienden lo básico. Después el otro que anda dando vuelta es Culfas. Sí. O sea, lo de Culfas también es grave, porque Culfas era el gerente general del Banco Central cuando estuvo Marcó del Pont. Yo quiero recordarles que durante la presidencia de Marcó del Pont se hizo el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central, y a un instrumento de política económica se le cargaron 5 objetivos. Es decir, deberían haber sido echados por mala praxis. Sí. O sanatero. O sea, para algo así. Alguien que comete un error de esas características, le tenés que quitar el título. Sí. No, a ver, ya... Porque a un instrumento 5 objetivos es de manual que no va. Claro, exacto. ¿Qué es lo que te dice la regla de Tinbergen? Es lo primero que estudias en política económica, que es que vos, para alcanzar un objetivo de política económica, por lo menos, necesitas un instrumento. Y acá a un instrumento le invocaron 5 objetivos. O sea, necesitas por lo menos 5 instrumentos.
Sí, por lo menos. Sí, o sea, con lo cual, alguien que hace algo así, ya de por sí, o sea, aparte, cuando vos lees los discursos de Marco del Pont, una persona que se cae en todos los temas de credibilidad, reputación, o sea, todas esas cosas no existen. O sea, entonces, digo, la verdad que también es un tipo muy peligroso. Y a mí ya me empieza a preocupar alguna de las cosas que dice Alberto Fernández. Porque una que a mí me pareció muy grave, en la entrevista de Novarecio, él dice que la situación de hoy es es similar a la del 2003. ¿Y cómo salieron del 2003? Haciendo gasto público y lo financiaron con emisiones monetarias. Pero claro, como vos venías de una situación similar a la Gran Depresión, ¿no? Por la magnitud de la contracción monetaria, la caída del PBI y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos inyectaste dinero, ¿sí? Entonces eso te permite recomponer saldos reales y eso te expande la demanda y vos tenés la recuperación cíclica. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que eso lo hizo Néstor, entonces la economía se expandió al 8% con una inflación promedio del 10%. Cristina siguió haciendo lo mismo, y la economía se expandió al 4% y la inflación trepó al 20%, y en el segundo gobierno Cristina hizo lo mismo, la expansión del PBI fue 0%, la inflación 30%. Si lo llega a hacer ahora, se va a una hiper. Claro. El salto de ahora es directamente al vacío, eso. Claro, exacto. O sea, porque aparte tenés toda la contracción de la economía y destrucción del capital del macrismo. ¿Me entendés? Más el problema del sobrante monetario, más el problema de las LELIC, más el problema de los rezagos pendientes de la inflación, puede generar un desastre. Sí. Entonces, verdaderamente... Ahora, ¿y esto no tiene que ver, estas barbaridades que está diciendo? Porque no, lo que veníamos hablando al principio del programa, que como no hay propuestas, cualquiera dice cualquier cosa, hasta en estos tres que nombraste, ¿viste? Agis, Kicillof, Kulfa, esperamos eso. Pero de un Fernández, ponele, como no hay propuesta de fondo, dice cualquier barbaridad. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Recordá lo que hablamos la semana pasada, Lacha. No importa, a ver, suponete que ganan los Fernández. Tenga el poder Cristina o lo tenga Alberto, es más, si lo tiene también Alberto, van a hacer peronismo clásico. La diferencia solamente va a venir cuando te pegues la piña. Ahora, la esperanza, ¿cuál es lo que vos esperarías? Que si el poder lo tiene Cristina frente a la piña, Cristina nunca sale hacia atrás, siempre sale hacia adelante, te vas hacia Venezuela. Claro. Pero la esperanza era que si el poder lo tenía Alberto Fernández, si hiciera un giro a la racionalidad. Cuando vos lo escuchás hablar hoy, no hay, o sea, a mí me da la sensación que está intentando las mismas bestias. Yo a Fernández lo veo como que está pidiéndole perdón a la cámpora. Yo lo voy a votar porque pasé al perro. Está culposo. El tipo hace un discurso sobrecamporista porque está de alguna manera pidiéndole disculpas a los muchachos, ¿viste? No sé, es rarísima la postura. Ahora, pregunta, peronismo, como decís vos, peronismo clásico, sin guita, ¿cómo lo ves? ¿De dónde? Con hiperinflación. Bueno. Si ellos creen que la emisión no genera inflación. O sea, lo que propone Axel Kicillof es aumentar el gasto público y financiarlo con emisión monetaria. Él dice que hay que ponerle guita en el bolsillo a la gente porque eso estimula el consumo y eso hace crecer la economía. La primera inflación es clara, la primera emisión es clara, después al otro día vemos cómo amanecemos. Pero de vuelta, o sea, es una persona... A ver, cuando yo hago tanto hincapié sobre la teoría general, que cada vez me doy cuenta que estoy más solo en haber leído ese libro, ¿sí? Porque hasta los que dicen que lo leyeron, no lo leyeron, o ni que hablar de aquellos que hicieron críticas de lo que yo dije y usaron frases de Hayek porque ni siquiera se notó que no lo leyeron y otros quedaron en evidencia que no lo leyeron. A lo que voy es lo siguiente: el capítulo 21
¿sabes qué te dice? Te dice que los precios vienen determinados, te dice que el costo viene dado por el salario. Y que entonces los precios se forman como un margen sobre los salarios. Sí, bueno, eso es plusvalía en estado puro. O sea, bueno, exacto. Se la sacó a Marx esa. De hecho, en un fragmento, en una parte del capítulo 16, él dice que a él le resulta simpático, que él está más, él considera que es incorrecta la teoría subjetiva del valor, que la cual ni la entendía ni la conocía, y que él adhería a la teoría del valor trabajo. Y en el capítulo 21 dice la bestialidad esa. Sí, sí. O sea, el tipo, o sea, era una bestia. Pero claro, vos fíjate que es muy interesante porque bajo la lógica de la teoría general que viola la restricción presupuestaria, que es básicamente el multiplicador, vos generás un desastre. Pero en la lógica de ese modelo, vos despilfarrando, en el capítulo 10 hace una oda al despilfarro Keynes. O sea, cuando dice que hasta las pirámides y los terremotos son bienvenidos, las guerras. Qué barbaridad. Sí. ¿No? Cuando en eso, o sea, si fuera así, entonces tendrían que proponer que el mundo esté todo el tiempo en guerra. Es más, el estúpido de Krugman en un momento dice que él no reza porque no cree en Dios, pero que si hubiera una fuerte recesión, le rezaría a Dios para que haya una invasión de extraterrestres, para hacer una guerra. O sea estos tipos... bueno, pero a ver, porque vos decís, bueno, está bien, lo dice Kichilov que es un tarado. Bueno, no, pero lo dice Krugman también, que es premio Nobel de Economía. Yo digo, me parece que la profesión tiene un problema con la mierda de los keynesianos, no es un tema menor. Entonces, a mí, y fíjate cómo funciona el modelo, vos le das rosca, esa rosca que vos le das aumenta básicamente que el producto. Entonces, si vos tenés capacidad ociosa, entonces vos ese aumento del producto se traduce en aumento de la demanda de trabajo que genera empleo, pero no sube salarios. Sí, sí. Entonces, no tiene impacto inflacionario. Solo va a tener impacto inflacionario si la economía llegara a estar en pleno empleo. Pero el propio Keynes en el capítulo 23 dice, no, pero esto en realidad, cuando vos te encontrás frente a esa situación límite, en realidad tenés que, en lugar de bajar la tasa, de subirla, la tenés que bajar, para que, digamos, o sea, se estimule más la inversión. O sea, vos te voy a decir una cosa, ese tipo era un piromaníaco. O sea... Y acá eso es música, digamos, ¿no? No, pero acá te dicen que acá nunca hubo keynesianismo. Vos tomás los últimos 118 años de historia, salvo 10 años, el resto siempre hubo déficit. ¿Y con qué se financió? Con emisión monetaria y con deuda. Por eso somos, junto a Ecuador, el máximo defolteador serial moderno, y le quitamos 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, somos uno de los pocos países tarados en el mundo que lleva como 60 años, 70 años conviviendo con alta inflación. O sea, somos un grupo de un país de tarados. Sí, y aparte generando pobres a más no poder, ¿viste? No tenga ninguna duda, porque somos la desilusión del siglo XX para la economía mundial, sin lugar a dudas. Sí, es más, fíjate esto, hay un estudio del Banco Mundial que muestra que cada vez que la inflación pasa al 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Eso puesto en la historia monetaria argentina, con Banco Central, implica que hoy deberíamos tener el mismo PIB per cápita que Estados Unidos. Claro. Y si además consideras que le pega 25 veces más fuerte a los pobres, chao, listo, no hay nada más que decir. Nada más que decir. Ahora, estamos casi, no, falta un poquito todavía, pero de estas elecciones, dame, no una esperanza, pero ¿qué tiene que esperar entonces, no sé, un empresario, un pibe que se está estudiando, recibiendo? Yo imagino lo que vas a decir, pero te lo tengo que escuchar. Que va a haber una crisis, si no es en el 2020, será en el 2021. Y mientras tanto agua y ajo, aguantarla. Comprar dólares. Claro, exacto. Tal cual. Yo veo a los amarillos muy entusiasmados con que el dólar está quieto, se ponen insultantes, se ponen provocadores, no se dan cuenta que se está logrando con una tasa en torno al 60%,
digamos, con una pila de endeudamiento, con un montón de factores estacionales a favor. Javo, yo no tengo el dato, pero yo creo que hay mucha venta de dólares de tipo que, como yo, nos estamos descapitalizando para mantener el circo. Para mantener tu empresa, para mantener tu casa, para mantener... Y eso es una transferencia de propiedad de tremenda. Sí, pero hay varios temas jugando también la estabilidad del dólar. Una es la liquidación de la cosecha. Otra es el aumento estacional de la demanda de dinero, que arranca en junio y termina, ponerle en agosto. Sí. Y tenés una mejora en el contexto internacional porque hay expectativas de baja de tasas, y por otra parte tenés el tema de las características de un típico programa de estabilización transitorio. Digamos, entonces ya pegó el pico, entonces después se estabiliza, después cae y después pasa una transición y vuelve a subir si no cambian las condiciones fiscales. Entonces estamos digamos, en una meseta veraniega, pero que puede espiralizarse para arriba en cualquier momento, ¿no? Sí, porque fíjate que ya estuvo hablando el pelotudo de Durán Barba diciendo que hay que salir a hacer política fiscal activa. Bueno, listo. Está bien, listo. No leo más. Si la recomendación es aumentar el gasto, chao, listo, no leo. Me parece, terminamos la discusión, Javo. Y estimular el crédito, dijo, claro. Y de hecho la meta de base monetaria se está cumpliendo bajando encajes. O sea, están engañando a la gente ya. No, vos votanos. Votanos porque los otros son peores. Es así la campaña. Claro. Y así la acepta la gente. Sí, eso es lo peor de todo, lo que dice Pablo, es verdad. Sí. La gente acepta eso, entonces listo, si la gente acepta eso y demanda eso, ya está. Bueno, Javo dice que hay un tema de demanda. La gente no demanda otra cosa, así que obtiene la oferta que obtiene. Pero claro, exactamente. O sea, el electorado argentino es bastante manso, ¿no? Vos fijate las grandes revoluciones que hubo en los distintos países del mundo tienen origen en los altos impuestos y los abusos del Estado. Sí. Acá hay todavía estúpidos pidiendo Estado presente. Sí, y gente que cree que no paga impuestos. Es increíble. No, sí, bueno. Javo, yo siempre digo que para entender lo que es un impuesto, andá al supermercado, imagínate los precios 45% más bajos y tu salario 60% más alto. Claro, exacto. Y a ver con qué cara salís. Claro, exacto. Pero bueno. Exactamente. Don Javo, estamos a 3 minutos. Entonces, ¿cómo sigue el Tour de la Libertad? Y el domingo voy a estar en A24 a la mañana y a la tarde voy a estar en América con Mauro Viale. Buenísimo, dale. Y saldremos el viernes por acá de vuelta, ¿dale? Sí. Si andás por estas latitudes. Si no tengo una semana tan volátil, voy a intentar ir. Buenísimo, Javier, sí. ¿A quién votamos? Es para el presidente. Ser presidente es ser presidente.